Bienvenidos pioneros al curso de Fundamentos. Este es el primer video de geometría de coordenadas y veremos el plano cartesiano. Así que prepárate y ¡vamos a hacerlo! ¿Has escuchado alguna vez sobre el plano cartesiano? El plano cartesiano es una forma de ubicar puntos y de estudiar el comportamiento de muchas relaciones. Su nombre se debe a un pionero de las matemáticas llamado René Descartes. Ya sabemos que en una recta real podemos ubicar todos los números. Esta recta tiene la particularidad que está ordenada. A la derecha cada vez hay números más grandes y a la izquierda hay números cada vez más pequeños. Esta recta real nos sirve para ubicar un valor cualquiera de una variable x. Pero ¿qué pasa si justo en 0 hacemos que cruce otra recta real pero perpendicular a la primera? Esta recta real también tiene todos los números y de forma ordenada. Hacia arriba los números son cada vez más grandes y hacia abajo son cada vez más pequeños. En esta recta real vamos a ubicar los valores de otra variable diferente que llamaremos y. Esto es un plano cartesiano y justo en donde se cortan las dos rectas, que coincide con el cero de ambas, hay un punto especial que se llama el origen del plano. De ahora en adelante vamos a empezar a usar mucho el plano cartesiano o de coordenadas, como también se le conoce. Ya verás que nos ayudará a entender la naturaleza de muchas cosas de manera más visual. Lo primero que vamos a hacer es ubicar puntos sobre el plano cartesiano. Por ejemplo, este punto. Necesitamos una forma de decir que ese punto está ahí. Lo más fácil es usando una pareja ordenada. Decimos que ese punto está cuando x vale 1 y cuando y vale 4. Decimos entonces que ese punto está en 1,4. Esto es una pareja ordenada. Se llama ordenada porque tiene un orden específico. Siempre que tengamos un punto, nos vamos a encontrar con un paréntesis y una coma en la mitad. El primer número del paréntesis siempre nos va a dar la coordenada del punto en x, mientras que el que está después de esa coma nos va a dar la coordenada del punto en y. Es como si fuera la dirección del punto para encontrarlo. Entonces, ¿dónde ubicamos el punto 5, menos 5? Pues la coordenada en x es 5 y la coordenada en y es menos 5. Entonces el punto está justo aquí. ¿Y el punto menos 2, menos 3? Pues fácil, ya sabemos cómo ubicarlo. La primera coordenada es la x y la segunda coordenada es la y. Entonces el punto está aquí. Otra cosa a tener en cuenta es que el plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes. El primero es donde se ubican todos los puntos que tienen coordenada x y y positiva. El segundo cuadrante es donde están los puntos que tienen coordenada x negativa y y positiva. En el tercero están todos los puntos que tienen coordenada x y y negativa. Y en el cuarto cuadrante es donde se encuentran todos los puntos que tienen coordenada en x positiva y en y negativa. Pero no solo podemos ubicar puntos sobre el plano, también podemos ubicar regiones. Por ejemplo, el conjunto de todos los puntos donde x es mayor o igual que 0. Este conjunto incluye a todas las y. La única restricción es que x sea mayor o igual que 0. Como puede ser 0, comienza acá, pero también es toda esta región. O por ejemplo, el conjunto de todos los puntos tales que y es igual a 2. En este caso, x puede ser cualquier cosa, pero y es únicamente 2. Entonces sería esta línea recta. Mira que no importa cuál x sea, los puntos sobre esa recta tienen coordenada en y igual a 2.
puede ser una región más específica. Por ejemplo, el conjunto de todos los puntos tales que x es mayor o igual que 1 y y es menor que 3. Entonces, ya sabemos que el conjunto de todos los x que son mayores o iguales que 1 es esta región. Pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que y es menor que 3. Es decir, sin incluir el 3, de aquí para abajo. Entonces, el conjunto es únicamente esta región de aquí, que incluye el lateral porque x puede ser 1, pero arriba no está encerrado, es abierto porque y es menor estricto que 3. O todavía mucho más específicas. Por ejemplo, el conjunto de todos los puntos tales que el valor absoluto de x es mayor que 3 y el valor absoluto de y es menor o igual que 2. Ya son condiciones más fuertes, ¿verdad? Pero es sencillo, solo debemos ver qué puntos cumplen con esas dos condiciones. Por un lado, nos dicen que el valor absoluto de x es mayor estricto que 3, es decir, la distancia entre esos puntos y el 0 en x es mayor que 3. También puedes acordarte de las ideas claves que vimos cuando estudiamos desigualdades con valor absoluto. Que el valor absoluto de x sea mayor que 3 significa que x es mayor que 3 o x es menor que menos 3. Entonces son estas dos regiones, que no incluye ni a 3 ni a menos 3. Al mismo tiempo, el valor absoluto de y es menor o igual que 2, es decir, todos los puntos que están a una distancia menor que 2 de 0. También lo podemos ver como que menos 2 es menor o igual que y menor o igual que 2. En el plano sería esta región que incluye a los extremos porque y puede tomar el valor de 2 y de menos 2. ¿Cuáles son los puntos que cumplen las dos condiciones al tiempo? Pues los que están aquí y los que están acá. Mira que las regiones tienen piso y techo, porque y incluye a menos 2 y a 2, pero no tiene paredes, porque x no puede ser ni 3 ni menos 3. Y las regiones se extienden hasta menos infinito en el caso de la izquierda y hasta más infinito en el caso de la derecha. Como ves, podemos ubicar muchas cosas en el plano cartesiano. Pero ahora, ¿qué tal si nos preguntamos por la distancia entre puntos que no estén alineados? Veamos entonces cómo encontrar la distancia entre dos puntos. Supongamos que tenemos un punto P por aquí, en menos 2,1, y otro punto Q por acá, en 2,4. ¿Cuál será la distancia entre estos dos puntos? Pues depende de cómo midamos esa distancia. Nosotros ya sabemos cómo calcular la distancia entre dos puntos que se encuentran sobre la misma recta real. Por ejemplo, si hay un tercer punto R que está sobre la misma recta real que el punto P y al mismo tiempo en la misma recta real que el punto Q, es decir, en 2,1, podríamos decir que la distancia entre P y R es el valor absoluto de 2 menos 2, es decir, 4. Y la distancia entre R y Q es el valor absoluto de 4 menos 1, es decir, 3. Podríamos entonces pensar que la distancia entre P y Q es la distancia entre P y R más la distancia entre R y Q, es decir, 4 más 3 y vendría siendo 7, y eso no está mal. De hecho, esto se conoce como la métrica del taxista. Pero tal vez no es la mejor forma de medir la distancia. Resulta que hay una distancia más corta entre esos dos puntos, y resulta ser la recta que los une. ¿Pero cómo calculamos esa distancia? Pues claramente se forma un triángulo rectángulo con lo que hemos construido, donde la hipotenusa es la distancia entre los puntos P y Q. Entonces podemos usar el teorema de Pitágoras. Sabemos que la distancia entre P y R es 3, el cual es uno de los catetos del triángulo.
Y la distancia entre R y Q es 4, que es el otro cateto del triángulo rectángulo. Entonces la distancia entre P y Q es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Es decir, es la raíz cuadrada de 25, que si hacemos el cálculo viene siendo 5. Esta es la métrica euclídea. Su nombre es medio raro, pero porque lo propuso Euclides, un pionero de la antigua Grecia. ¿Te das cuenta que la distancia con la métrica euclídea es menor que con la métrica del taxista? Por eso preferimos usar la métrica euclídea, porque nos muestra siempre la distancia más corta entre dos puntos. Pero bueno, no siempre tienes que hacer todo esto para calcular una distancia, sería mucho trabajo. Podemos generalizar y dar una fórmula para encontrar la distancia sin tener que hacer todo esto. Si tenemos un punto A que tiene por coordenadas x1 en x y y1 en y, y tenemos otro punto B que tiene por coordenadas x2 en x y y2 en y, la distancia entre A y B es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La lógica que hay detrás de esta fórmula es la misma que acabamos de ver. De hecho, probemos la fórmula con los puntos P, que está en menos 2,1, y Q, que está en 2,4. La distancia entre P y Q es la raíz cuadrada de x2, que en este caso es 2, menos x1, que en este caso es menos 2, y eso al cuadrado, más y2, que en este caso es 4, menos y1, que en este caso es 1, y eso también al cuadrado. Tenemos entonces que la distancia entre P y Q es la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, que viene siendo 4 al cuadrado, más 4 menos 1 al cuadrado, que es 3 al cuadrado. Haciendo los cálculos nos da que es 5, justo como habíamos dicho antes. Pero bueno, veamos un ejemplo de un ejercicio donde necesitemos usar la distancia. Nos dan los puntos A, B, C y D. Nos piden que ubiquemos esos puntos en el plano y que hallemos el área del paralelogramo que se forma. Lo primero es trazar un plano para poder ubicar los puntos. Si te das cuenta, todos los puntos se encuentran en el primer cuadrante del plano. Entonces, grafiquemos solo ese cuadrante para tener un plano más grande. Ubiquemos el punto A por aquí, en 1 en X y 2 en Y, y el punto B en 5 en X y 2 en Y, el punto C en 3 en X y 6 en Y, y finalmente el punto D, que está en 7 en X y 6 en Y. Unamos los puntos para formar el paralelogramo. Un paralelogramo es una figura que sus lados opuestos son iguales y paralelos. Eso quiere decir que si trazamos la recta AB, su lado opuesto es la recta CD, que es igual y paralela. Y lo mismo con la recta que une a AC, que tiene que ser paralela e igual a la recta que une a los puntos BD. Esto es un paralelogramo. Lo siguiente es hallar el área del paralelogramo, y para hacerlo necesitamos conocer las medidas de sus lados, es decir, la distancia entre sus puntos. Recordemos por aquí la fórmula de la distancia entre dos puntos cualesquiera. Hallemos la distancia entre A y B. En este caso, como los puntos están a la misma altura, la distancia se puede calcular como el valor absoluto de 5 menos 1, es decir, 4. Pero si quieres puedes usar la fórmula de la distancia para comprobar que realmente es 4. Entonces, la recta AB mide 4. Como estamos trabajando con un paralelogramo y dijimos que sus lados opuestos son paralelos e iguales, el lado CD también debe medir 4. Puedes calcularlo con la fórmula de la distancia o como ambos puntos están a la misma altura, como el valor absoluto de 7 menos 3, que viene siendo 4. Calculemos la distancia entre A y C,
que debe ser igual a la distancia entre B y D, porque esto es un paralelogramo. Entonces la distancia entre A y C es la raíz cuadrada de x2, que es 3, menos x1, que es 1, y eso al cuadrado, más y2, que es 6, menos y1, que es 2, y eso al cuadrado. Haciendo los cálculos nos da que la distancia entre A y C es la raíz cuadrada de 20. Pero ya sabes, como esto es un paralelogramo, la medida de la recta BC también tiene que ser igual a raíz de 20. Pero calculemos para comprobar que eso es verdad. La distancia entre B y D es la raíz cuadrada de x2, que es 7, menos x1, que es 5, y eso al cuadrado, más y2, que es 6, menos y1, que es 2, y eso al cuadrado. Haciendo los cálculos nos da que la distancia entre B y D es igual a la raíz de 20, justo como habíamos dicho. Una vez que tenemos las medidas de los lados, necesitamos dividir el paralelogramo en figuras que sepamos cómo calcular su área. Si trazamos una recta por aquí, nos resulta un triángulo del cual sabemos calcular su área. Mira que hay un punto clave que antes no teníamos, pero que al trazar la línea aparece. Mira que P está sobre la recta AB. Entonces su coordenada en Y es la misma que tiene A y B, 2. Y date cuenta que la coordenada que tiene en X es la misma que tiene el punto C, es decir, 3. Resulta que el triángulo tiene por base la recta AP y por altura la recta CP. Como el área es base por la altura sobre 2, necesitamos la medida de la base, es decir, la distancia entre A y P, y la medida de la altura, es decir, la distancia entre CP. Podemos usar la fórmula de la distancia como ya vimos, o simplemente darnos cuenta que como están a la misma altura, es decir, los dos puntos tienen la misma componente en Y, la distancia es simplemente el valor absoluto de 3 menos 1, es decir, 2. Del mismo modo, puedes calcular la distancia entre P y B, usando la fórmula de la distancia, o simplemente teniendo en cuenta que tienen la misma coordenada en Y. Entonces es el valor absoluto de 5 menos 3, que es 2. Y eso tiene mucho sentido. Mira que si sumamos la distancia que hay entre A y P con la distancia que hay entre P y B, es 2 más 2, que es 4. Justo la distancia que hay entre A y B. ¿Y cuál es la altura del triángulo? Es decir, ¿cuál es la distancia entre P y C? Para calcularlo podemos usar la fórmula de la distancia o simplemente, como tienen la misma coordenada en X, la distancia es el valor absoluto de la diferencia de las coordenadas en Y, es decir, el valor absoluto de 6 menos 2, que es 4. Como el triángulo es rectángulo, otra opción es usar el teorema de Pitágoras para calcular la altura. Pero bueno, hacemos lo mismo y trazamos una línea para que nos quede otro triángulo rectángulo. El punto nuevo que aparece es Q, que está en 5 en X y 6 en Y. Usamos la misma lógica para saber que estos lados miden 2 y la altura de este triángulo también es 4. Si quieres, pausa el video y haz los cálculos tú para que compruebes que esto es verdad. Debes llegar a la misma respuesta. Ahora tenemos tres figuras de las cuales sabemos calcular su área. El área del triángulo APC es la base, que es 2, por la altura, que es 4, y eso dividido 2, es decir, el área de este triángulo es 4. El área del cuadrado PBCQ es la base, que es 2, por la altura, que es 4, es decir, 8. El área del triángulo BQD es la base, que es 2, por la altura, que es 4, y eso dividido 2, es decir, que el área de este triángulo es 4. El área del paralelogramo es la suma de todas las áreas de las figuras que lo dividen. Entonces, 4 más 8 más 4 es 16. 16 es el área del paralelogramo. Con esto resolvemos este ejercicio.
Por último, quiero que hablemos del punto medio. Para verlo, volvamos a trazar un plano. Vamos a verlo en el primer cuadrante, pero esto aplica para el plano completo. Supongamos que tenemos un punto A en algún lado, por ejemplo, aquí. Y también tenemos otro punto B en algún otro lado. Debe existir un punto M sobre esa recta que esté justo en la mitad entre A y B. Es decir, que la distancia de A a M es exactamente la misma que la distancia de M hasta B. En el dibujo podemos ver cuáles son las coordenadas de cada uno de los puntos. Pero ¿qué pasaría si no pudiéramos? Supongamos que las coordenadas de los puntos son genéricos, es decir, que las coordenadas de A son x1 y y1, y las coordenadas de B son x2 y y2, y las de M son x y y. Como los triángulos son congruentes, es decir, tienen las mismas dimensiones, podemos decir que sus bases miden lo mismo, o sea, x menos x1 es lo mismo que x2 menos x. Si despejamos la x, que es la coordenada del punto medio, nos da que x es igual a x1 más x2 dividido 2. Exactamente el mismo análisis lo podemos hacer para determinar que la coordenada en y del punto medio es y igual a y1 más y2 dividido 2. Y con esto tenemos una fórmula general para encontrar el punto medio entre dos puntos. Ya con la fórmula calculemos el punto medio conociendo las coordenadas de A en 2,2 y de B en 6,6. La coordenada en X del punto medio está en 2, que es X1, la coordenada en X de A, más 6, que es X2, la coordenada en X de B, y eso dividido 2. La coordenada en Y del punto medio es totalmente análoga, es decir, 2, que es Y1, la coordenada en Y de A, más 6, que es Y2, la coordenada en Y de B, y eso dividido 2. Haciendo los cálculos nos da que el punto medio está en 4,4. Puedes comprobar con el dibujo que efectivamente ahí está el punto medio. Un ejercicio típico de punto medio es probar que 4 puntos forman un paralelogramo. ¿Te acuerdas que hace un momento trabajamos con un paralelogramo que tiene estos puntos? Podemos ubicar los puntos y trazar la recta que los une. Y a simple vista parece un paralelogramo. Pero ¿cómo probamos que realmente sí es un paralelogramo? Resulta que una propiedad de los paralelogramos es que si trazamos las diagonales, ambas se cruzan justo en el punto medio. Es decir, el punto medio de las dos diagonales tiene que tener las mismas coordenadas. Entonces, si calculamos el punto medio entre B y C, nos da que la coordenada en X es 5 más 3, y eso dividido entre 2. Y la coordenada en Y es 2 más 6, y eso dividido entre 2. Entonces decimos que el punto medio entre B y C está en el punto 4,4. Ahora veamos dónde está el punto medio entre A y D. La coordenada en X es 1 más 7 dividido 2. Y la coordenada en Y es 2 más 6 dividido 2. Si hacemos los cálculos nos da que el punto medio entre A y D también está en 4,4. Como las diagonales se cruzan justo en el punto medio de cada una, es decir, los puntos medios son iguales, estos puntos forman un paralelogramo. Bueno, pioneros, esto fue todo en este video. Espero te haya servido mucho. Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos. Recuerda que puedes ver este video cuantas veces necesites para que todo te quede muy claro. Ve a la sección de Ejercítate para que aprendas cómo resolver ejercicios. No olvides estudiar fuerte, porque tú podrías ser el próximo Albert Einstein. Chao, chao.